tenemos un problema, y es que generalmente siempre atendemos a lo meramente racional, al documental, por ejemplo, ¿no? Es decir, si aquí nos juntáramos y dijéramos ¿qué vamos a producir? Vamos a producir un producto cultural, ¿no? Probablemente haríamos un documental. El problema es que, a pesar de que los documentales son necesarios, a pesar de que la explicación de los hechos concreta es ineludible, el otro día explicaba, se me ocurrió una metáfora en el sentido de decir que tenemos gente que está permanentemente analizando, sabe perfectamente analizar la trayectoria de una flecha, sabe dibujar muy bien un arco, unos físicos que te dicen exactamente dónde va a ir o cuál es el proceso que el viento tiene en la flecha. Pero es que nos faltan los arqueros. Carecemos de arqueros, carecemos de gente que dispare flechas. El problema es ese al final. El problema es que prescindimos de la narrativa emocional. Y el problema de prescindir de la narrativa emocional es que nos es muy difícil llegar a todo esto que he estado hablando antes, a transmitir nuestros valores no como una mera explicación de hechos, sino como algo que llegue. Resumiendo las cuestiones que hemos visto aquí, ¿no? ¿Por qué la cultura es importante o por qué debería serlo para nosotros? Haciendo un resumen, por un lado, porque identifica el conflicto. El conflicto permanentemente se nos evade y la cultura puede identificarlo. Porque ofrece una identidad, no se la inventa, ojo, y esto es la gran diferencia que debería tener la política cultural de izquierdas con las nuevas propuestas. Nosotros no nos inventamos identidades, sino que desvelamos las existentes. Las cosas ya están ahí fuera, hace falta que las redescubramos, no hace falta que nos inventemos nuevas categorías. La cultura lo que hace al final es unir lo político con sus consecuencias, es decir, vuelve a unir las esferas de la vida, las esferas y la esfera de la política. Es lo que hace que cuando alguien tome una decisión, eso tenga unas consecuencias, la gente no lo perciba. La cultura puede volver a unir esas dos esferas y, por tanto, identificar a los responsables. La cultura puede bajar nuestro límite de lo tolerable, puede hacernos ver que lo que está ocurriendo en tal aspecto no es aceptable, y si lo es porque nos lo han marcado así. Y en definitiva la cultura lo que puede hacer es que la costumbre y lo cotidiano, que es un campo tremendamente ideológico, juegue en nuestro favor y no al suyo. Es decir, que aquello que es anormal no pase por normal a los ojos de todos. Para acabar, yo recuerdo que una vez en un cuento que escribí, que es el que aludía a Marga, era sobre alguien que iba en un tren y un lector me dijo: es la primera vez en mi vida que voy en un tren leyendo un cuento sobre un trabajador que va en un tren. Cuento esta anécdota porque él me lo contó con gran no sé si alegría, pero sí emoción, en el sentido de que lo que hace falta es hablar más de nosotros mismos. En lo cotidiano hay una épica que constantemente se nos pierde, se nos hurta. Siempre estamos viendo narraciones sobre otros, sobre grandes batallas, sobre tipos que viven aventuras en lugares inéditos. Sin embargo, nuestra vida, el hecho de que una mujer saque adelante a sus 3 hijos o un jubilado con una pensión mínima consiga ayudar a su hijo en paro, o el propio proceso de encontrar un trabajo cuando estás como desahuciado por el mercado laboral. Todo este tipo de cuestiones nosotros siempre las contamos como hechos, y hay que hacerlo así, las contamos con datos, las contamos con números. Esto narrado tiene una potencia tremenda, porque si os fijáis lo que hace es desvelar todo lo que hemos estado hablando y aportar algo que creo que nos hace falta, que es algo de heroicidad en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi intervención.